El baile de los vampiros se está acabando. Esto es lo que afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Además, se refirió a la posibilidad de una tercera guerra mundial y del uso de armas nucleares. Sájarov afirma que Ucrania ha empezado a ser dividida por sus propios aliados. Y en este escenario, el canciller ucraniano lanza esto. Ha llegado el momento de pensar en la paz. Se preparan para un escenario global en el que pudiera darse un caso de choque frontal entre la OTAN y la nación rusa. Sería entonces el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy miércoles 13 de marzo del 2024. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 11 de la mañana con 5 minutos. Ojalá me puedas escribir desde donde nos ves, desde donde nos escuchas, que puedas darle un like, un me gusta al video, compartir la información es de mucha ayuda. Tu opinión, tu punto de vista es importante. Y vamos directo, amigas y amigos, a esto que se está comentando a nivel global. El baile de los vampiros está acabando, lo más destacado de la nueva entrevista de Putin. El presidente ruso criticó la costumbre de las élites occidentales de llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de dinero y afirmó que esta época prácticamente se está acabando. De manera muy tajante, el presidente ruso se refirió a este escenario. La verdad es muy interesante esta entrevista que ha concedido el presidente de Rusia. Habló del rol de los países occidentales en el mundo y en el caso ucraniano, la posibilidad de una guerra nuclear y el sistema político de Estados Unidos, entre otras cuestiones. En una entrevista concedida al director general del grupo de medios Rosilla Segonia, Dmitry Kisielov, y divulgada pues hace apenas unos minutos por la cadena Rosilla 1 y la agencia RIA Novosti. Ahí se refiere de manera muy interesante, la verdad, a estos temas el propio presidente ruso y vale la pena comentar todo este escenario, amigas y amigos. El mandatario indicó que actualmente mucha gente en el mundo parece estar mirando a la nación rusa y siguiendo de cerca su lucha por sus intereses nacionales. Lo explicó señalando que los ciudadanos comunes de los países occidentales, dirigidos por élites durante siglos, sienten en sus corazones lo que está sucediendo y asocian la lucha por la independencia y verdadera soberanía de la nación rusa con las aspiraciones de su propia soberanía y desarrollo independiente. La esencia del problema se basa en el hecho de que los llamados 1.000 millones de euros durante siglos, unos 500 años, prácticamente parasitaron a otras naciones, dijo de manera muy clara en referencia a las élites occidentales. Ellos destrozaron a los pueblos desafortunados de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia y, por supuesto, nadie ha olvidado eso, aseveró el presidente ruso. Añadió que la situación actual se agrava por el hecho de que las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, la situación injusta en los asuntos internacionales. Desde hace siglos, están acostumbrados a llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de dinero, pero ellos deben entender que el baile de los vampiros se está acabando, así lo advirtió. Putin reiteró que Moscú está dispuesto a resolver el caso en Ucrania mediante negociaciones de paz, pero debe tratarse de una conversación seria que no sea usada por la parte opuesta solo porque se está quedando sin municiones o esté basada en unos deseos tras el uso de psicofármacos, sino en las realidades que se han desarrollado sobre el terreno. Estamos dispuestos a entablar una conversación seria y queremos resolver todos los casos y especialmente este caso en la nación ucraniana por medios pacíficos. No obstante, debemos entender claramente que no se trate de una pausa que el enemigo quiera hacer para rearmarse, sino de una conversación seria con garantías de seguridad para la Federación Rusa.
En el contexto de la escalada en las relaciones entre la nación rusa y Estados Unidos, las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania, el presidente ruso aseveró que Moscú trataría a las tropas estadounidenses como intervencionistas si éstas aparecen en territorio ucraniano. Desde Estados Unidos anunciaron que ellos no van a enviar tropas. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en el territorio ruso. Son intervencionistas y las trataríamos de esta manera. Incluso si aparecen en el territorio ucraniano. Ellos lo entienden, declaró Putin. Asimismo, el mandatario indicó que los países no tienen líneas rojas con Moscú. Deben entender que la nación rusa tampoco las tendrá con ellos. Esto está muy interesante porque, bueno, mucho se ha hablado de las famosas líneas rojas y pues hoy Putin lo aborda de manera muy clara, de manera muy contundente. Y bueno, en ese sentido, Putin aclaró que las pequeñas naciones de Europa que llaman a endurecer la política hacia Moscú y tomar medidas extremas, como el envío de tropas, no se verán afectadas por las consecuencias de sus declaraciones provocadoras, pero los países que sí podrían resultar afectados se comportan con mucho más moderación, apuntó. En lo que se refiere a los planes de los soldados alemanes de alto rango de atacar el puente de Crimea, el presidente ruso aseveró que simplemente están fantaseando, porque ellos mismos entienden que un hipotético ataque con misiles Taurus contra el territorio ruso sería una violación de la Constitución de Alemania. Y bueno, aquí es, amigas y amigos, donde se refiere de manera muy clara a la cuestión de las armas nucleares. Putin advirtió que si Estados Unidos realiza una prueba nuclear, no hay que descartar que la nación rusa haga lo mismo. El mandatario agregó que desde un punto de vista técnico-militar, Rusia está preparada tanto para pruebas nucleares como para una guerra nuclear. Sí, siempre estamos listos. Quiero que esto quede claro es que no se trata de unas armas comunes, es un tipo de equipamiento, un tipo de tropas que está en constante preparación para el combate. Asimismo, aseveró que la triada nuclear rusa es más moderna que ninguna otra en el mundo y todos lo saben. Por ese motivo, Estados Unidos está desarrollando sus fuerzas nucleares, pero eso no significa que esté preparado para lanzar esta guerra nuclear mañana, valoró Putin. Bueno, si lo quieren, que se puede hacer, pues estamos listos, subrayó. Además, Putin afirmó que el Pentágono gasta mucho dinero en el mantenimiento de sus bases alrededor del mundo y en la producción de equipamiento bélico. Eso es lo que expresó el propio presidente ruso. No obstante, si se compara el costo de los sistemas de defensa aérea estadounidense y el de los complejos hipersónicos rusos de alcance intercontinental a Vanguard, se trata de valores incomparables. Nosotros, de hecho, anulamos todo lo que hicieron, todo lo que invirtieron en ese sistema de defensa antimisiles, enfatizó el mandatario. Destacó que así debe permanecer la estrategia de economía de las fuerzas rusas. No interferimos en otro tema, dijo, de ninguna manera en ninguna elección a nivel global. Y como hemos dicho muchas veces, trabajaremos con cualquier líder en quien confíe el pueblo estadounidense. El votante estadounidense, recalcó Putin en referencia a las presidenciales de Estados Unidos de noviembre. Indicó que la situación preelectoral actual en el país norteamericano se está volviendo cada vez más civilizada. Creo que esto es obvio para todos. El sistema político estadounidense no puede aspirar al rol de ser democrático en todos los sentidos de la palabra. Asimismo, el presidente ruso recordó que en 2011 Joe Biden, entonces vicepresidente, llegó a Moscú y trató de convencerle de que no se presentara a la presidencia. Eso es precisamente una señal de interferencia, censuró. A pesar de ese episodio, anteriormente Putin declaró que sería más conveniente para la nación rusa que en las elecciones de noviembre ganara Joe Biden y no Donald Trump, aclarando que en este punto en sus preferencias no cambia nada.
En ese contexto, el mandatario ruso reveló que antes de las presidenciales de 2020 en Estados Unidos, el entonces presidente Donald Trump le reprochó por simpatizar con el candidato demócrata Joe Biden. Me dijo esto en una de las conversaciones. ¿Quieres que gane Joe Somnoliento? Recordó Putin. Bueno, pues ahí está. Lo dice todo, ¿no? Esta entrevista que le está dando la vuelta al mundo, amigas y amigos, y que obviamente vale la pena pues conocer. Y en este contexto resulta muy interesante que el canciller ucraniano lance esta postura. Ha llegado el momento de pensar en la paz, así lo dijo, ¿cómo ven? Rusia puede asistir a la segunda cumbre sobre la paz en Ucrania, expresó Dmitry Kuleva. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, afirmó que ha llegado el momento de pensar en la paz en el país. De acuerdo con el canciller, Kiev busca formular una iniciativa de paz en las consultas sobre la solución a este caso y que esto se va a celebrar en Suiza. Rusia puede asistir a la segunda cumbre sobre la paz en la nación ucraniana, expresó el funcionario. No obstante, la semana pasada el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que su país se opone a la participación de Moscú en el encuentro. El ministro de Exteriores también señaló que hay voces que piden que la nación ucraniana haga concesiones, como anunció el Papa Francisco. Recientemente el pontífice exhortó al bando perdedor que, bueno, en este caso, que está en curso ahí en el este de Europa, a dejar de arrastrar al país al suicidio, tener el valor de rendirse y aceptar las negociaciones que deberían llevarse a cabo a tiempo. En cuanto a la asignación del apoyo a Kiev por parte de Estados Unidos, el canciller dijo que el rechazo a prestar la ayuda necesaria perjudicaría los intereses de Estados Unidos. Tenemos que esperar a los resultados de las elecciones estadounidenses para conocer la verdadera posición de Donald Trump, es lo que aseveró Kuleva. Lo cierto, amigas y amigos, que hay una gran verdad en este tema que no podemos nosotros soslayar y va en este sentido. La propia Sájarova da a conocer que la nación ucraniana ha empezado a ser dividida por sus propios aliados. Es una cuestión para todos aquellos que vuelven a pensar en lo que ocurrirá si confían su destino a la OTAN, afirmó la vocera de la Cancillería rusa. Las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros políticos europeos sobre la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a la nación ucraniana en realidad muestran el comienzo del proceso de división del país por parte de los miembros de la organización. Así lo afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Pero entendamos perfectamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de que la nación ucraniana ha empezado a ser dividida por sus propios aliados, señaló la vocera. Agregó que precisamente por eso la Alianza Atlántica se opone a convertir a Ucrania en Estado miembro de la organización. En ese sentido, indicó que la inclusión de la nación ucraniana en la OTAN presupone el reconocimiento de sus fronteras por parte de todos los miembros de la OTAN, pero destacó que no todos los miembros de la OTAN están dispuestos a reconocer las fronteras de la nación ucraniana. Asimismo, Zaharova dijo que la división del territorio ucraniano se produce, como siempre, bajo bandera ajena y con el disfraz de supuesta resistencia contra la nación rusa. Es una cuestión para todos aquellos que vuelven a pensar en lo que ocurrirá si confían su destino a la OTAN. Siempre lo mismo de siempre. Así será siempre lo mismo de siempre, concluyó la portavoz. Pues este es el panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan dar su punto de vista. Su opinión, como siempre, es importante. Yo les saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.